Está el profe Javier Salah, no sé si es Salah o Salah, Salah. Javier, Salah, bien, que es el profe de esta comisión, de este módulo de matemática en esta comisión, ¿sí? De todas maneras, aclaro por las dudas, todo acá o sea, es trabajo en equipo, así que está totalmente, digamos, todas las actividades y demás se hicieron en conjunto para cualquiera de las comisiones, digamos, es como que si funcionara como una sola cosa, digamos, en cuanto a los docentes y a los lineamientos y demás. ¿Está? Rosina, te interrumpo un segundo. Chicos, por favor, si pueden desactivar sus micrófonos para que no haya interferencia, hasta el momento en que empecemos la clase y yo vaya haciendo preguntas, y ahí sí van a ir participando. Por el momento, por favor, si pueden ir desactivando. Si no lo hacemos nosotros. Bueno, ahí lo van apagando. Bien. Bueno, no, como para arrancar ya con este módulo, creo que las cuestiones principales organizativas y demás ya las estuvimos hablando anteriormente con Facundo, en el módulo de Facundo, así que por ahí yo lo que le pedía al profe Javier, por ahí que les indique por ahí las cuestiones particulares en cuanto al módulo de matemática, de lo que tiene que ver con las actividades, las pruebas de competencia y demás. Las condiciones generales ya las saben en el mail que se les mandó, ¿sí? Ya los tienen bien explicadas, ¿sí? Todo el tema de cómo va a ser la prueba, de cómo pongo la cámara, ¿sí? Bueno, todo eso ya lo hablamos, ¿sí? Así que por ahí el profe va a explicar un poquito por ahí lo que tiene que ver específicamente con matemática, las cuestiones principales por ahí a tener en cuenta, lo que tiene que ver con la organización. ¿Está? Bien. Javier, Sí, gracias, Rosina. Bueno, creo que no difiere mucho de lo que van a hacer o de la forma de trabajar con el profe Facundo, en algoritmo. Particularmente en este módulo de matemática, ustedes van a tener 4 actividades obligatorias. Esas actividades las van a desarrollar o se van a llevar a cabo en lo que es el aula virtual. Son cuestionarios estas actividades, ¿sí? Cuestionarios que se resuelven una vez que ingresan al aula virtual. Y estos cuestionarios van a estar habilitados durante un cierto tiempo y además van a tener un cierto tiempo para resolverlos. Particularmente esta es nuestra primer clase, ¿sí? Entonces ahora a las 11:10 cuando terminemos esta clase, ya se va a habilitar el primer cuestionario, la primera actividad obligatoria. ¿Por qué decimos que es una actividad obligatoria? Bueno, porque la resolución de estas actividades es la que les va a permitir a ustedes acceder a la prueba de competencia, ¿sí? Para lo cual, como son 4 cuestionarios, ustedes tienen que aprobar mínimo 3 de esos cuestionarios. Estoy hablando del módulo de matemática, ¿sí? Después, por otra parte, pasará lo mismo eso ya lo habrán hablado con el profe Facundo en algoritmo. En este módulo de matemática, ustedes van a tener durante estas 2 semanas de clase 4 actividades obligatorias, una para cada clase o una por cada clase, de la cual ustedes tendrán que aprobar con un puntaje mínimo de 6 en 3 de esos cuestionarios o los 4. ¿Qué significa esto? Que aquellos estudiantes que hayan ingresado, hicieron el primer cuestionario, no aprobaron, a la siguiente clase ingresan y hacen el segundo cuestionario, no lo aprueban, ya lamentablemente quedan fuera de la posibilidad de rendir la prueba de competencia y por lo tanto de poder hacer esta tecnicatura. ¿Está? No sé si se entiende eso, si hay alguna pregunta. Se comprende. ¿Sí? Bien. Este primer cuestionario se va a activar ahora a las 11:30 de la noche, ¿sí? Y va a estar habilitado hasta el
Déjenme que lo reviso. Hasta el 6 de febrero va a estar habilitado, ¿sí? El tema es que ustedes, una vez que ingresan al cuestionario, tienen 40 minutos para hacerlos. De hecho, cuando ustedes ingresen al cuestionario, ahí les va a aparecer. Una vez que este cuestionario lo abren, dispone de 40 minutos. ¿Qué significa esto? Que una vez que ingresan al cuestionario, no es que resuelven la primera pregunta, se van, preparan un mate, se van al kiosco a comprar algo y después vuelven o lo siguen mañana. No. Abren el cuestionario y tienen 40 minutos para resolverlo. Pasados los 40 minutos, el cuestionario se cierra y no tienen posibilidad de volver a hacerlo. Esa es otra cuestión. Estos cuestionarios o estas actividades obligatorias no tienen recuperatorios, al igual que las pruebas de competencia. ¿Sí? ¿Se entiende eso hasta ahí? De hecho, el cuestionario es... Steven Sí, está sí. levantando la mano. Bien. No sé. Sí, Steven. Profe, yo tengo una duda. ¿Uno Sí. puede ver el cuestionario antes de hacerlo? ¿Sin que se active el cronómetro? No. No. Una vez que abrís el cuestionario, empiezan a correr los 40 minutos. O sea, una vez que lo abren, lo tienen que empezar a resolver. Es decir... O quedará como que accedieron y no lo respondieron, o sea, desaprobado, Claro. digamos. Exacto. Claro. Es decir, ustedes tienen que entrar a resolver cada uno de los cuestionarios cuando se sientan seguros cuando hayan repasado, hayan estado en la clase, hayan repasado la clase, hayan repasado lo que vimos, hayan hecho los ejercicios. Cuando ustedes se sientan seguros de que están listos de resolver ese cuestionario, ahí recién ingresan. Por supuesto, tiene que ser antes de que se cumpla la fecha límite, ¿no es cierto? Que como les digo, este primer cuestionario que ustedes ya lo tienen visible, no lo pueden resolver todavía. Si ustedes ingresan al cuestionario y les va a decir a partir de cuándo está abierto, o mejor dicho, hasta qué fecha va a estar o va a permanecer abierto y el límite de tiempo que tienen para resolverlo. ¿Sí? No sé si alguno está probando. Disculpe, recién me uní. ¿Dónde está el cuestionario? En el aula virtual. Ah. En el aula virtual de matemáticas. ¿Ah? Todos los materiales, todas las actividades, ¿sí? Van a estar siempre en el aula virtual. ¿Está? A ver si empiezo a compartir. A menos que por algún motivo haya, o sea, surja algún inconveniente y bueno, no se pueda subir algo al campus y bueno, entonces se les enviará por correo electrónico desde la cuenta de la carrera, ¿sí? Para, bueno, para facilitarles, digamos, el material o lo que sea. Si no, siempre todo en el campus. En el campus. En el aula virtual. Para los que por ahí no están familiarizados todavía con lo que es el aula virtual, ustedes ingresan al aula, a la parte de matemática, y ahí ustedes, bueno, van a encontrar todo lo que es los materiales que ya están publicados desde diciembre, está el foro donde ustedes se pueden comunicar entre ustedes y con nosotros, está el material de trabajo completo, o sea, lo que vamos a ver en estas 4 clases, en estos 4 encuentros, y más abajo, ustedes se fijan acá donde dice clase 1, está el Power que vamos a utilizar ahora para desarrollar la clase, y está la actividad obligatoria clase 1. Si ustedes ingresan ahí les va a aparecer, a ver si, ahí está. Intentos permitidos, 1, cuándo inicia, cuándo cierra, es decir, aquel que intente hacer este cuestionario el 7 de febrero ya no va a poder. ¿Y qué significa eso? Ya pierde la posibilidad de haber hecho uno de los cuestionarios obligatorios. Por lo tanto, los otros 3 los tendrá que hacer y aprobar para estar en condiciones de acceder a la prueba de competencia. ¿Sí? A ustedes quizás les aparezca que no pueden ver el cuestionario porque no está habilitado. A mí me aparece esto, bueno, porque tengo la vista de profesor.
¿Está, chicos? ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió? Todo, sí. Sí, 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 se todo. entendió bien. Perfecto. Está levantando la mano y Sí. Carlos Lazarzuk también. Nahuel. Hola, buenas. Quería consultar qué tipo de formato tiene el cuestionario. El cuestionario, uno de los Sí. cuestionarios, una de las preguntas va a ser de producción, es decir, ustedes van a tener que resolver alguno de los ejercicios que se proponen, van a tener que sacar una foto de esa producción y cargarlo al aula. No recuerdo si eso está recién en el tercero o en el cuarto cuestionario. En estos primeros, las características que tienen es que son o de selección múltiple, por ejemplo, o de rellenar con la palabra que falta, o de arrastrar y completar la frase. Esas son como las diversas herramientas que ofrece la plataforma y que nosotros utilizamos para armar los cuestionarios, ¿sí? Hay preguntas que son de verdadero y falso, o sea, ustedes solamente van a tener que seleccionar la que consideren correcta, si es verdadero o falso, la afirmación que se esté haciendo, por ejemplo, ¿sí? Pero todas esas herramientas pueden aparecer en lo que es los cuestionarios, ¿bien? Les decía que en uno de los cuestionarios, no recuerdo si en el tercero o en el cuarto, aparece una pregunta en la que ustedes van a tener que subir la producción. ¿Esto para qué? Para ya entrar un poquito en práctica en lo que va a ser la prueba de competencia. ¿Por qué? Porque la prueba de competencia, si bien va a estar habilitado en formato de cuestionario, es decir, en el formato en el que ustedes van a realizar estas actividades obligatorias, para poder responder a esas preguntas que se planteen en el cuestionario, ustedes van a tener que hacer producción, o van a tener que hacer cálculos, o van a tener que resolver algunas operaciones, o van a tener que hacer alguna tabla de verdad cuando veamos la parte de lógica, ¿sí? Eso, en la prueba de competencia, va a haber algunos puntos que se les va a pedir que suban esa producción. Es decir, que saquen la foto, que lo conviertan a PDF y lo carguen en el cuestionario. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien. Carlos Lazarzuk está levantando la mano y Lucas Sí. Rojas. Tengo una duda. Respecto a si en algún momento del cuestionario o el mismo examen se llega a perder la conexión. Hoy tuve un tema que se me cortó una hora el internet básicamente y no sé si podía entrar a la clase o no. Y quería saber si el tiempo del cuestionario o el examen sigue corriendo mediante, digamos, esos inconvenientes que pueden surgir. Mira, si vos iniciaste el cuestionario ahora a las 11:30 de la noche, se te corta la luz, se te va el internet o lo que sea, tenés 40 minutos para que de alguna manera volver a acceder al cuestionario y seguir resolviendo, respondiendo. Una vez que pasan los 40 minutos, se cierra y no hay posibilidad de volver a hacerlo. Sí, lamentable. Eso es lo lamentable de la virtualidad. Yo tenía la misma pregunta, pero refería, por ejemplo, si no llego a terminar el trabajo en los 40 minutos, llego a la mitad, ¿se guarda esa mitad o no? Sí, lo que llegaste a responder queda, digamos. Guardado. O sea, Perfecto. claro, si vos le pones enviar, cuando le pones enviar, digamos, el cuestionario, manda lo que está, digamos, y hasta dónde está. Ok. Lo que seleccionaste, lo que hayas cargado, si es que cargaste Claro. algún archivo o algo, sí. Sí, eso se envía automáticamente, digamos, si se llega a perder la conexión y no se vuelven a conectar, eso se envía automáticamente lo que hayan respondido, ¿sí? Bien, eso en cuanto a lo que son las actividades obligatorias. En cuanto a la prueba de competencia, que en principio está estipulado para el lunes 14, creo, Rosina. Sí, lunes 14. Lunes 14, sí. Horario a confirmar, tengo entendido. Van a disponer de 2 horas, ¿sí? Para realizar esa prueba de competencia. En esas 2 horas, en esos 120 minutos, ¿cuál es la tarea o cuál es el trabajo de ustedes?
Previamente nos vamos a conectar obviamente por Zoom, todas estas cuestiones que ya lo hablaron, ¿no es cierto, Rosina? Sí, Conectarse por sí. Zoom, Ya, vamos a controlar que estén con la cámara como ¿cómo? corresponde, Ajá, todo etc. eso ya se habló, perfecto. Una vez que se inicia el cuestionario supongamos que empiece a las 14 horas, se cierra a las 16. ¿Qué quiere decir que se cierra a las 16? Que ustedes tienen esos 120 minutos para hacer o realizar las actividades que se propongan allí, sacar foto de las actividades que se pidan producción y cargar en el mismo cuestionario y enviar. Por supuesto que nosotros durante el desarrollo de ese examen les vamos a estar avisando, chicos, en media hora se cierra el cuestionario. De todas maneras, tengo entendido que el Lo van cuestionario bien, lo les va tienen. avisando, les va Les diciendo tienen permanentemente el reloj, digamos, en cuánto tiempo del se tiempo que cierra. queda. Ujú. De todas maneras, nosotros en la conexión vía Zoom les decimos, chicos, en media hora se cierra, empiecen a sacar la foto, vayan terminando las ideas, etc. Y cuando nosotros les avisamos eso, chicos, hagan caso. Porque particularmente nosotros, y bueno, quizás algunos de ustedes, venimos de 2 años de virtualidad y ha pasado que 5 minutos antes se ponen a sacar fotos, se les traba el celular, no carga el archivo, se les fue el internet, etcétera, etcétera. Y si no cargó, no cargó. O sea, Si no cargó se, y no se ve, no se lee, no se corrige tampoco se tampoco. corrige. Exacto. O sea, ustedes también son responsables de ver la calidad de la imagen antes de subirla, ¿sí? Por ahí sacan con flash, sale mucho brillo, están utilizando un tipo de tinta o escribieron con lápiz, brilla mucho la hoja, no se ve, si no se ve no se corrige. ¿Está? Entonces, todos esos cuidados, por favor, tienen que tener. ¿Y por qué les estamos avisando desde ya? Para que desde ya, hoy 2 de febrero, empiecen a practicar esas cosas. Si no tienen memoria en el teléfono, bueno, empiecen a vaciar, empiecen a hacer, a liberar espacio, vean la manera ustedes, ¿sí? Nosotros por eso ya con tiempo les estamos avisando todas estas cuestiones. Para que el día del examen, porque ya sabemos, profe, no puedo instalar la aplicación, profe, no sale la foto, profe, y además 100, 200 rindiendo, eso es una locura, es un caos. Se cumplen los 120 minutos y se cierra el cuestionario y lo siento, chicos. ¿Está? ¿Queda claro eso? Claro. Bien, Sí, Matías sí. y Juan Pablo, Matías Ramírez está levantando la mano y Juan Pablo Melana, ¿puede ser? También. Juan Pablo. Matías, Sí, ¿tenés alguna yo pregunta? no, era por ella, pero ya Bueno, entendí. ya está. Está. Bien, Sí, perfecto. dale. Juan Yo, Pablo. s- yo sí tengo una duda más que nada por lo que es el horario para la prueba de competencias, porque por ejemplo en este horario yo estoy trabajando a la vez que estoy acá prestando atención al Zoom. Quería preguntar si en el horario de la prueba de competencias se puede hacer algún tipo de excepción, cambios de horarios, o tendría que rendir mientras trabajo nada más. A ver, está mal que estés trabajando y que estés en clase a la vez. Primero que nada, ¿sí? No Sí. es lo correcto. Bueno, una vez aclarado eso, que ya corre por tu cuenta, pero mi formación ética me dice que tenía que decirlo. Lo otro, bueno, los horarios todavía, en principio son los que se pusieron en el cronograma, ¿está? Ahora, eso, como habíamos dicho, está sujeto, ¿sí? a ver cuántos son los que van a tener que rendir. Si se mantiene esta cantidad, digamos, considerable de inscriptos que tenemos, vamos a tener que dividirlos en comisiones y ahí es donde vamos a tener que ver el tema el otro horario, digamos, ¿sí? Así que, pero bueno, llegado el caso, digamos, van a haber cuestiones particulares, así que bueno, vamos a tener que manejarlas. O yo lo que les pido es, o sea, necesito una certificación o algo donde figure su horario laboral,
Dale. ¿Está? En ese caso, digamos, y bueno, y ver cómo los podemos, si es posible, reubicarlos. Ojo que acá todo depende, les vuelvo a repetir, de la cantidad que sean y de que se mantengan en las comisiones, se mantengan más o menos equilibrada la cantidad de alumnos, ¿sí? No puedo tener en una comisión 100 y en la otra 300. ¿Se entiende? ¿Está? Sí. Entonces, va a estar sujeto más allá de la certificación que sí o sí necesito, va a estar sujeto a la posibilidad esta, digamos, de cómo vamos, cómo se van manteniendo los números, digamos, en cada comisión. ¿Está? Perfecto. Buenísimo. Bien. Gracias. Bueno. Bien, Misael también está levantando la mano. Misael Ramírez. Sí, buenas noches, señora, profesor. ¿Qué tal? Le quiero hacer la consulta con respecto de la foto, ¿no es cierto? ¿Se me escucha bien? Como entrecortado, te escucho yo. Entrecortado, sí. Sí. No sé a ver si... si apago la cámara. A ver, un poco mejor. Ahí, sí. Parece bueno, que sí. yo tengo una impresora que tiene escáner con respecto a la foto. ¿Es mejor si yo la puedo escanear o tiene que ser foto tan solamente? ¿O lo puedo escanear y también subirlo como una imagen? Sinceramente acá la cuestión es el tiempo que te puede llevar, ¿sí? Y bueno, fundamentalmente eso, ¿sí? Nosotros normalmente, o sea, si practican las fotos es como practicarla. De hecho, Google Drive, si se manejan con Google Drive, por ejemplo, tiene una opción, o sea, apretás, digamos, donde está el iconito de Google y te permite escanear ahí y saca muy buenas fotos, así con calidad, digamos, como de fotocopia, por decir así. ¿Está? De buena fotocopia, ¿sí? Entonces, sin brillo y demás. Entonces, eso es lo que le pediría. O la mismo, Cam Scanner es el otro. Sí, hay varias aplicaciones que por ahí me parece que serían más fáciles tal vez que tener que estar escaneando con un escáner y demás. Y bueno, que no te falle el escáner. Claro, el tema es eso, Misael. Primero que nada, controlar o gestionar vos el tiempo que te pueda demandar. Exacto. Escanear las hojas, imagino que debe ser una impresora multifunción. Eso es uno. Lo otro es que, por lo general, esas impresoras multifunción lo que hacen es escanear, digamos, la hoja y pesa mucho. Exacto. Es muy pesado el archivo por la calidad, digamos, que trata como de sacar. Entonces, y ahí por ahí puede haber problemas en el aula con eso también, porque el cuestionario admite hasta cierto tamaño en megabytes de la carga de archivos, ¿sí? Por eso lo que les vamos a pedir es que ese archivo que ustedes tengan que subir, traten de convertirlo a PDF. Que baja el tamaño, digamos, disminuye el tamaño de si fuera una foto JPG o lo que sea, ¿no? Particularmente por eso, porque ya nos ha pasado, ya les decimos, tenemos 2 años de virtualidad, entonces ya nos ha pasado, profe, no sé por qué no carga el archivo, y no carga el archivo porque es muy pesado. Porque es muy grande. Exacto. Entonces, por eso, prevé el tema del tiempo, fíjate si controlas eso, el tema del tiempo, ves que no te va a llevar mucho tiempo y que lo puedes convertir después a PDF, perfecto. Si es la manera más cómoda que a vos te resulta, no hay problema. Lo que sí les vamos a pedir es eso, por favor, chicos, que la carga del archivo sea en formato PDF. Primera cuestión por esto, que digamos, no es tan pesado si se carga en formato PDF. Y segundo, porque a nosotros a la hora de corregirnos facilita mucho más corregir un PDF que corregir una imagen. ¿Está? Y considerando la cantidad que son, ya cuando esté corrigiendo el examen número 60, número 70, uno ya está medio cansadito, entonces ya hay cuestiones que empieza a pasar por alto. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver, Luciano. Yo quería saber nomás, ¿se me escucha? Sí. Sí. Yo quería saber nomás cuántos somos y cuántos ingresan, digamos, con este. Ya lo hablamos, Luciano, me parece, a eso. Sí, disculpe, yo hoy no podía entrar temprano, entonces. Bueno, son 432 exactamente, o 33,
¿sí? Los ingresantes, de los cuales tienen que quedar 65. ¿Sí? Ok, Entonces, por eso es que todas estas condiciones que se están poniendo de 3 actividades aprobadas, de las 4 por cada uno de los módulos, para poder acceder a la prueba de competencia, ¿sí? Y que las pruebas de competencias, las 2, tanto la de matemática como la de algoritmia, tienen que estar aprobadas y con muy buena nota para tener un buen promedio, ¿sí? Para quedar entre los 65. ¿Está? Dale, muchas gracias. En principio, ese es el cupo que tenemos y es el que, digamos, el que nos tenemos que manejar. Si después se puede llegar a agregar que no es lo que está sucediendo hasta el momento, veremos. Mientras tanto, traten de estudiar para que resolver bien las actividades de cada módulo, como para poder acceder a la prueba de competencia y sacar muy buena nota en las pruebas de competencia. ¿Está? Esa es una cuestión que me parece importante destacar, chicos, que ustedes se pueden sacar 10 o 100 puntos en los 4 cuestionarios, pero si en la prueba de competencia después sacan un 5, quedan fuera. Es decir, la nota que obtengan en los cuestionarios no se promedian, no afecta a la nota que saquen en la prueba de competencia. Estas actividades obligatorias, estos cuestionarios, es para que ustedes puedan acceder a la prueba de competencia. ¿Está? Y como decía Rosina, creo que ya lo comentó también en el módulo de algoritmia. Si ustedes, supongamos, realizaron los cuestionarios de matemática, de algoritmia, no aprobaron 2 de matemática, ya está, ya quedan fuera. No es que, bueno, puedo aprobar el módulo de algoritmia. Lo pueden aprobar, pero no les va a servir de nada, porque ya quedan fuera de la tecnicatura. No van a, claro, no pueden acceder a las pruebas de competencia. Exacto. O sea, de cada módulo tienen que aprobar las 2 para poder acceder a las 2 pruebas de competencia. Bien. Matías, sí. Tengo una pregunta. Para las pruebas de competencia, ¿influye el tiempo en el que se hace la prueba también o solamente nota? No, a ver. Solo la calificación. Claro, a ver, la calificación. El examen tiene un tiempo, sí, que por lo general, suponete, eso se les va a decir, pero supónganse 2 horas, ¿sí? Ajá. Para, como les dijo el profe recién, para desarrollar todo lo que se pida, digamos, en la prueba, para sacar las fotos, para subir todo, en total 2 horas. 2 horas. Supónganse. Ajá. ¿Sí? O sea, el cuestionario de examen, digamos, se abre en un momento y a partir de ahí corre el tiempo que se haya definido, sea 2 horas, Dale. 1 hora y media, lo que sea. Si no se subió en ese tiempo el examen, chau. ¿Sí? Entonces, por eso es el tema de que ustedes vayan aprendiendo a administrar, digamos, sus tiempos. ¿Está? Sí, lo otro, me parece que lo que preguntaba Matías es, supongamos que vos hiciste el cuestionario o la prueba de competencia en 100 minutos y a un compañero le llevó 101 minutos, no por eso vos vas a ingresar y tu compañero no, sino que es Entiendo. la calificación lo que se toma. Sí. Bien. Porque ya que es una competencia, supuse que también era los minutos, porque digamos que Claro, 2 sacan a 10. ver, aclaro el pero término uno de hizo competencia, acá no se Ajá. refiere a que es una competencia entre ustedes. Ajá. ¿Quién hace más Lo que se rápido? hace es una prueba de las competencias, ¿sí? De lo que uno tiene, de lo que cada uno de ustedes tiene, para qué está siendo competente, ¿sí? Ajá. No porque Dale. es una competencia entre ustedes. Dale, ¿sí? dale. Gracias, profe. ¿Está? A eso se refiere con pruebas de competencia, no es una competencia, no es una carrera. Dale, ¿Está? súper. Pedro. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ingeniera, una consulta. En el examen de competencia, independientemente de la cantidad de puntos que sea el parcial, ¿se puede desplazar libremente entre una opción y otra? Supongamos, de la pregunta 1 saltearse a las 2 si no Eso sabemos lo a las 3. veremos en su momento. Eso varía mucho según lo que se proponga, que todavía no están definidas, digamos, cómo van a ser los exámenes, digamos, de la prueba de competencia. ¿Sí? Perfecto. Eso
no te puedo contestar ahora porque varía mucho. O sea, te podría decir que sí, pero después dicen no, acá porque, no sé, por el tipo de actividades que se proponen, mejor que no se navegue libremente porque se tiene que hacer esta después de esta otra actividad, por decirlo. ¿Sí? Está bien, Entonces, perfecto, realmente gracias. eso no te puedo contestar. En los Gracias. cuestionarios obligatorios que De las tienen de actividades, matemática, claro. no sé, algoritmia, en matemática sí son de libre navegación, o sea, ustedes pueden ir a la pregunta 1, no la entiendo, vuelvo De las después, actividades voy de a la cada otra. modo, de cada tema, digamos. Exacto, de las Perfecto. actividades obligatorias. De la Gracias. prueba de competencia no sabemos todavía. De nada. Tiago. A ver, Tiago. ¿Nos escuchás? Activó el micrófono, parece, pero no se lo escucha. Sí. Karina, mientras tanto, si querés, Karina Sáez. Sí, yo creo que entendí la pregunta de mi compañero con la cuestión de los minutos y el tiempo. En el hipotético caso de que todo el mundo saque 10, ¿en qué se va a hilar fino para determinar de Ya los 400? veremos, ya veremos. En principio, esmérense para sacarse el 10 y después vemos cuáles serían. Claro. Puede Estaría ser buenísimo que el todos tema del saquen tiempo, 10. sí, ¿sabes qué? Pero bueno, sí, ya veremos. Puede ser, digamos, un criterio, tal vez el tiempo. La verdad que todavía eso no está, no está definido, pero Que tampoco sería un problema porque el aula, la chicos, plataforma registra lo maneja todo. bien. Exacto. Exacto. La plataforma, el aula, registra a la hora que ingresaron al cuestionario, a la hora que terminaron, a la hora que empezaron tal pregunta, a la hora que terminaron o respondieron esa pregunta. Todo se registra en la plataforma y nosotros eso lo podemos visualizar. Así que si fuera o se tomara en cuenta, si hubiera que tomar en cuenta el factor tiempo, bueno, Podría llegar. en ese sentido el aula nos facilita. Y sobre eso quiero hacer también una cuestión que ya hoy Karina lo comentó, me parece, Rosina, con la otra comisión. Digamos, si la prueba de competencia inicia a las 14 horas, como el aula registra la hora que cada uno inició el cuestionario, si alguien inició 5 minutos después, 10 minutos después, ese examen no se corrige, chicos. ¿Está? No se corrige porque ingresaron 10 minutos después de ya haber iniciado el cuestionario. Y no sabemos si en esos 10 minutos alguien que inició a las 14 horas ya les pasó las preguntas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, con el factor tiempo, tengan mucho cuidado. Si inicia a las 14, inicien a las 14. ¿Estamos? Y después en el horario bueno, que termina, eso lo van manejando ustedes sabiendo que tienen 120 minutos para hacer todo. ¿Sí? No sé, Tiago, a ver si se resolvió tu audio. Si querés, Hola, hola. ahí está, sí, te escuchamos. Bueno. Quería saber si va a haber preguntas teóricas en el examen. ¿En el examen la prueba de la prueba de competencia? Sí, sí, sí. Y puede llegar a ver todavía, sinceramente todavía no están definidos esos exámenes, ¿sí? Así que como poder haber, pueden haber. No, de hecho, hay teoría y preguntas práctica. hay cuestiones que para poder hacer la práctica necesitan saber de teoría, así que, digamos, acá no tienen que hacer la separación teoría por un lado, práctica por otro lado. Acá lo tienen que estudiar en conjunto, como una sola cosa. Porque puede haber alguna pregunta de tipo teórica referida a un ejemplo práctico. No sé si se entiende. Así que por ahí esa separación teoría-práctica no es recomendable. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Yo diría por ahí como para ir arrancando, Javier, si te parece. Sí, para hacer y cualquier otra duda, como les había dicho antes, mandan al correo de la carrera, tup@frre.utn.edu.ar y bueno, y ahí entonces se los vamos aclarando. Como recomendación, lean todo lo que se les va mandando. Eso creo que ya también Facundo creo que ya les estuvo diciendo. A leer todo lo que se les manda, ¿sí? Porque después vienen un montón de preguntas de cosas que
ya estaban en realidad, ¿sí? En el mail, estaban en el campus o estaban, ¿sí? Y leyendo por ahí nos evitamos un montón de complicaciones, de contratiempos, de que no pude entrar y qué sé yo, bueno, sí, entonces lean y entonces en base a eso, bueno, y después hacen las consultas. ¿Está? Consultas. En cuanto a comunicación conmigo, por cuestiones de matemática, solamente por el aula virtual, chicos, ¿sí? Por cualquier otro medio no se aceptan como consultas o dudas que tengan, solamente por el aula virtual, ya sea mensajería interna o en el foro, ¿sí? Ahí la profe Karina y yo vamos viendo el foro y vamos respondiendo. En el caso de que se quieran comunicar con Rosina, ella comentó también el correo electrónico. El correo pero y la en mi caso, mensajería del foro también se va contestando también, a medida que... también. por ahí Es estos días decir, fueron medio caóticos, digamos, por el tema de que había muchos mensajes y realmente por ahí no dábamos abastos en responder, pero se van respondiendo, digamos, ¿sí? es decir, y ya como para ir terminando, y creo que ya lo dijeron en la clase de Facundo, cuestiones que se hablen en un grupo de WhatsApp que ustedes tengan, quedan en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ninguno de los profes estamos en el grupo, si ustedes tienen algún grupo, y tampoco vamos a formar grupos de WhatsApp, ¿sí? Eso ahí entonces ustedes se van comunicando. A ver, acá dice Alexander creo que es. Profe, ¿puedo crear un grupo de WhatsApp y usted puede pasarle el link a los demás por chat para que se unan? Es un grupo para alumnos. No sé, Rosina, ¿sí? Sí, que lo haga Sí, en todo caso sí que lo pasen y les y se hacemos une ese el que favor, quiere. digamos, sí, Claro. les hacemos Los ese profes favor ¿sí? de No es pasarles propiciado, digamos, por nosotros, solo colaboramos en lo que nos piden, digamos, ¿sí? Los que quieren eso. participan, como dijo recién Javier, tengan muy presente que lo que hablen ustedes en el grupo de WhatsApp o lo que se compartan, si no fue algo que sale de un correo o del campus, nosotros no nos hacemos cargo de lo que se diga, de lo que se transmita en ese grupo o en esos grupos de WhatsApp. No ¿Está? lo dijimos, no lo vimos, no lo leímos, no nada. No Bueno, ahí respondemos comparto por eso. entonces el link Dale, ahí está. que creó el compañero Alexander. Bueno, Bien. creo que no me olvidé nada, Rosina, y si no, lo vamos a ir recordando en las próximas clases, pero me Ajá, parece que lo exacto. más importante Está, se dijo, ¿sí? No está, sé si hay alguna perfecto. cuestión, chicos, antes de Claro, si comenzar. eso, si hay algo más de cuestión organizativa, así como para preguntar, yo creo que lo principal ya está, así que yo los voy a dejar con Javier en todo caso para que arranque con los contenidos de la clase de hoy. Y bueno, cualquier duda o consulta, sugerencia, lo mandan Nos las al hacen correo de la saber. carrera. Ujú. Eso. ¿Está? Bien. Bueno, Bueno, chicos, creo que yo me estamos. despido acá. Javier, te dejo Continúo. con la compañía de todos ellos. Dale. Gracias, Dale, Rosina. chao, Que estés chao, nos bien. Chao, vemos. chao. Chao, nos vemos. Bueno, en cuanto a las clases, chicos, particularmente yo no grabo las clases, ¿sí? Demanda mucho espacio, ya sea guardarlo en la nube, guardarlo en la computadora, etc. Yo las clases no grabo. Sin embargo, sí tienen mi autorización para, si ustedes lo quieren grabar, lo pueden hacer, ¿sí? Para que se vayan compartiendo ahí entre ustedes, tampoco para que lo anden publicando por alguna página o lo suban, digamos, ¿sí? Es para que ustedes, si necesitan recordar cómo se hacía algún ejercicio, cómo era tal procedimiento, lo vuelvan a revisar. Eso queda a criterio de ustedes, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, no hay problema en ese sentido. En cuanto a las clases no van a ser clases magistrales a las que por ahí uno espera que pase ya sea acá en el módulo o en las clases en la facultad. Las clases van a ser un poco como de repasar cuestiones importantes, cuestiones
relevantes de cada contenido que se van a ir dando en cada clase. Y por supuesto, acá lo que espero mucho es el feedback, es decir, yo voy a ir haciendo como comentarios, voy a ir planteando preguntas y voy a esperar respuesta del otro lado, ¿está? Particularmente, al momento en que yo empiezo a compartir pantalla, yo desactivo la cámara para que no me interrumpa cuando estoy proyectando. Tengo acá un lápiz óptico, es decir, yo puedo ir escribiendo sobre el PowerPoint y por esa razón también yo desactivo la cámara. Sin embargo, sí estaría bueno que por ahí cuando ustedes quieren plantear alguna pregunta, cuando tienen alguna duda o quieren responder a algo que pregunté, puedan activar sus cámaras, de paso que los voy conociendo, y entonces ahí plantean la duda o responden a la pregunta. ¿Sí? Esa es un poco la forma en la que vamos a ir trabajando en estas clases. Y por supuesto que si estoy yo las 2 horas hablando, ustedes se aburren, ustedes se duermen y yo peor. Imagínense 2 horas estar acá escuchándome, es insoportable. Así que por eso también voy a esperar mucha participación de parte de ustedes. ¿Sí? Como les decía, los materiales ya están publicados desde hace tiempo en el aula, entonces un poco ahora vamos a hacer como un repaso de lo que ustedes ya quizás hayan leído para esta primer clase, que tiene que ver con el tema de conjuntos, ¿sí? Y si nos alcanza el tiempo vamos a resolver algunas de las actividades que se proponen en el material. Bien, por eso les decía también que no tiene sentido, digamos, grabar la clase por esta razón, que no es una clase magistral, no es algo que se esté enseñando desde cero, sino más bien que es, tómenlo como una clase de repaso, estas que vamos a ir teniendo en las próximas semanas. Bien, no sé si hay alguna pregunta, chicos, antes de empezar, antes de proyectar la pantalla. A ver. Acá me dice Lucas que Zoom le pide permiso para grabar. Sí. Cuando les decía, si ustedes quieren grabar, es que lo puedan grabar con alguna otra aplicación que ustedes tengan, con grabar pantalla, si están con el celular o con la computadora, ¿sí? No con el Zoom. Porque si no, sí les tengo que estar habilitando a cada uno para que puedan grabar. Esto también se nos van a pasar las 2 horas. ¿Está Lucas? Bueno, empiezo a compartir pantalla. Este PowerPoint ya está publicado también en el aula, si ustedes lo quieren tener ahí a medida que yo voy proyectando, porque es el mismo que utilizó la profe Karina hoy con la otra comisión. Entonces, a ver, me indican por favor si están viendo la pantalla. Sí, profe, Sí, se ve. Sí, Sí, se ve. ¿Cómo? Se ve perfecto entonces. Sí, profe, Sí. se ve, se ve. Se ve eso. Dale, buenísimo. Bueno, ahí ya se habrán dado cuenta que desactivé justamente la cámara para que no me interrumpa acá a medida que estoy proyectando. Bueno, en esta primer clase entonces, el tema que nos corresponde desarrollar es el tema de conjuntos numéricos. En realidad conjuntos numéricos lo vamos a ir viendo más, lo vamos a ver más a fondo en la próxima clase. Ahora vamos a definir lo que es en sí un conjunto, qué entendemos por conjunto, ejemplos de conjuntos y qué se puede hacer entre conjuntos, ¿sí? Y entonces en particular vamos a decir que un conjunto es una colección o es una reunión de objetos o de individuos, ¿sí? A los cuales se van a llamar elementos. Es decir, cuando nosotros queremos hacer referencia a un objeto o a un individuo que pertenezca a un conjunto, eso es un elemento de un conjunto. ¿Está? Ahora, ¿qué ejemplos conocen ustedes de
conjuntos? Bueno, los conjuntos numéricos, que lo han trabajado durante su paso por los estudios de nivel medio. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros. ¿Alguien se acuerda cómo está formado, cómo está constituido el conjunto de números enteros? A ver, empezamos con las preguntas. Por números positivos. Números negativos y números positivos. Bien, positivos, negativos, y está faltando uno. Cero. El cero. Y el cero. Cero, exactamente. Entonces, el conjunto de los números enteros es el conjunto formado por números negativos, positivos y el cero. ¿Y qué particularidad tienen esos números? ¿Por qué se llama conjunto de números enteros? Porque, a ver, si yo pienso después acá adelante, bueno, acá no, pero ustedes conocen también el conjunto de los números racionales, y en los números racionales también aparecen negativos, positivos y el cero. ¿Qué lo diferencia de los enteros? ¿Qué particularidad tienen este conjunto? Parece que no integra los números decimales, ¿puede ser? Exactamente. Bueno, acá Yamil me dice que es infinito, cierto, el conjunto de números enteros es infinito, pero el conjunto de los números racionales también es infinito, ¿sí? Todos los conjuntos numéricos en realidad que ustedes conocen son infinitos. Pero la clave está en lo que dijo acá el compañero recién. En el conjunto de los números enteros no aparecen números decimales. Es decir, la particularidad que presentan este conjunto es que los números son números discretos. 1, 2, 3, 4, 5, y así, hacia más infinito, y lo mismo con los negativos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que entre el 1 y el 2 no existe ningún otro número entero. Ahora, si yo cambio de conjunto, entre el 1 y el 2, sí existen números, ¿sí? Pero eso ya es yéndonos a otros conjuntos. Bien. Entonces, si uno piensa en las características que tiene el conjunto de números enteros, es que está formado por números discretos, ¿sí? Y es importante hablar de esto de la característica que tiene ese conjunto, porque lo vamos a necesitar después para cuando estemos hablando de cómo se define un conjunto, y que ustedes ya lo habrán leído en el material, que es, lo podemos definir por extensión o por comprensión, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante qué significa. Bueno, después otro ejemplo es el conjunto de los números naturales, mayores que 5 y menores que 9. A ver si alguien me puede decir cuáles son los elementos de ese conjunto. Si los pueden numerar. 6, 7, 8. 7 y 8. 6, 7 y 8, perfecto. ¿Por qué no lo incluimos al 5 y al 9? Porque dice mayores que el 5 y Ajá. menores que el 9. Y si Cosa quisiéramos que diferente fuera si dijera igual, o sea, mayor e igual que 5 y Perfecto. menor igual que 9. Perfecto. Al no tener esa palabrita, si se quiere, igual, eso ya me está excluyendo a esos dos elementos, el 5 y el 9. ¿Sí? Entonces, los números, los únicos números que constituyen este conjunto del que estamos hablando son 6, 7 y 8. Y nos quedamos ahí. ¿Estamos? Bien. Bueno, después tenemos, por ejemplo, el conjunto formado por los estudiantes de primer año de la Tecnicatura Universitaria en Programación, o sea, ustedes, si pensamos en el ingreso de este año, que ya lo dijo Rosina, son 430 y alguito, ese también es un conjunto, y ahí estamos hablando de un conjunto de individuos, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, después tenemos el conjunto formado por todas las rectas que pasan por un punto, ¿sí? En el plano. Y hay un conjunto muy particular que es el conjunto que no tiene elementos y se lo denomina conjunto vacío. Y ustedes dirán, pero profe, ¿y para qué queremos definir un conjunto que no tiene elementos? Bueno, ya van a ver más adelante, ahora, en las próximas presentaciones, la importancia que tiene definir el conjunto vacío. Este conjunto vacío, si uno lo piensa como en términos de números, viene a cumplir el rol
que cumple el 0 en las operaciones. Por ejemplo, el 0 en la suma, ¿me modifica el resultado? El 0. No, exacto. Bueno, entonces, fíjense la importancia que tiene, de hecho habría muchas cosas que no se podrían hacer si el 0 no estuviera definido. Lo mismo pasa con los conjuntos. Si uno no define el conjunto vacío, habrían muchas cuestiones en la teoría de conjuntos que no se podrían hacer, ¿sí? En particular, lo que a nosotros nos interesa es que el conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos, ¿sí? Bien. En cuanto a los conjuntos numéricos, que ya los vamos a ir viendo, dijimos en los próximos encuentros, los vamos a simbolizar con estas letras. N para el conjunto de los números naturales, Z para el conjunto de los números enteros, Q para el conjunto de los números racionales. ¿Alguien me puede decir cómo está formado el conjunto de los números racionales? Conjunto de números infinitos puros. Sí. Y Bien. por aquellas raíces inexactas. Bien, ese último entra en este conjunto, en el conjunto de los números irracionales. Puede Sí. ser son el cociente de dos números enteros. Perfecto. El conjunto de los números racionales son aquellos números que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros, donde el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Porque ya saben que no se puede dividir por 0. ¿Estamos? Esto que decían recién son otras formas de escribir o de expresar a un mismo número. ¿Está? Esto de expresarlos como números decimales periódicos o de periodo infinito es otra forma de escribir simplemente a un número racional. Pero la definición exacta es esa, cociente de números enteros. ¿Bien? Perfecto. Bueno, después tenemos el conjunto de los números irracionales, que es el que comentaba recién uno de los compañeros. En este conjunto van a estar justamente aquellos números que no se puedan expresar como el cociente de dos números enteros. Por ejemplo, un número muy conocido y que aparece muchas veces es el número pi. El número de Euler o raíz cuadrada de 2. Si ustedes ponen en la calculadora raíz cuadrada de 2, van a ver que les aparecen infinitas cifras decimales y que no son periódicas. Eso significa que a ese número, a la raíz de 2, no lo puedo escribir como un número racional. ¿Bien? Bueno, y la unión de estos dos conjuntos, o sea, los racionales y los irracionales, me van a formar lo que es el conjunto de los números reales, que es el conjunto con el que ustedes van a trabajar ahora cuando ingresen y ya estén cursando la materia de matemática, van a estar trabajando en este conjunto numérico, los números reales. ¿Bien? Ya van a ver, digamos, las propiedades que se verifican en las operaciones definidas en este conjunto. Bien. Bueno, ahí está lo que decíamos entonces. Y bueno, definir un conjunto consiste en describir precisamente, es decir, no tienen que haber ambigüedades, tiene que quedar bien claro cuáles son los elementos de un conjunto y si un elemento pertenece o no a ese conjunto. Ahora vamos a ver ejemplos de cuándo decimos que un conjunto está bien definido y cuándo no. ¿Sí? En principio eso, cuando ustedes definen un conjunto, tiene que quedar bien claro cuáles son los elementos que forman parte de ese conjunto. Y lo que les decía anteriormente, un conjunto lo podemos definir por extensión. ¿Cuándo se define un conjunto por extensión? Cuando estoy listando, es decir, cuando estoy mostrando, cuando estoy diciendo cuáles son todos los elementos de ese conjunto. Los puedo nombrar a todos. ¿Sí? Ejemplos, el conjunto A
está formado por 1, 2, 3 y 4. Acá estoy definiendo a un conjunto por extensión. ¿Por qué? Porque estoy diciendo quiénes son los elementos que constituyen ese conjunto o que forman a ese conjunto A. El conjunto B está formado por A, E, I, O, U. Solamente está formado por estos elementos. Y a ver, ¿quién me puede decir qué característica tienen estas letras? ¿Qué son? Vocales. Son las vocales. Exactamente. Entonces, acá ya podemos, ahora vamos a volver sobre este ejemplo, pero eso que dijeron ustedes sería una forma de definir a este conjunto por comprensión, que ahora vamos a ver qué significa. El conjunto C, que está formado por estos tres colores. ¿Qué característica tienen estos tres colores? Son colores primarios. Son los colores primarios, exactamente. Amarillo, rojo y azul son los colores primarios. Bien, entonces, eso que están haciendo ustedes es dar la característica o dar la propiedad que cumplen esos conjuntos. Y eso es definir un conjunto por comprensión. Es la segunda o es la otra manera de definir un conjunto. Vamos a enunciar o vamos a dar la propiedad que tienen los elementos que forman parte de ese conjunto, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a denotar? Bueno, vamos a decir que el conjunto A está formado por los X serían los elementos, tal que ese elemento cumple una cierta propiedad, P. Volviendo al ejemplo anterior. Si yo digo acá, en el conjunto B, si yo les pregunto a ustedes, ¿el elemento Z pertenece al conjunto B? No. No, ¿por qué? Porque Porque Z no no está en está el... Ah, no. La Z no forma ¿Es una el... vocal? Exactamente, o sea, yo estoy viendo que acá la letra Z no está. Pero si yo pensara en la característica que tienen los elementos de este conjunto, que como bien dijeron ustedes son las vocales, la Z no es una vocal. Entonces, claramente, la Z no forma parte de este conjunto. Si ustedes tuvieran que definir a este conjunto por comprensión, ¿cómo lo harían? Tal como vimos recién. ¿Cómo lo definirían? Conjunto B está formado por las vocales. Exactamente, entonces acá voy a decir que B es el conjunto de los X son los elementos cualesquiera, tales que ese X que estoy tomando, ese elemento que yo estoy considerando, es una vocal. Exacto. Es decir, que yo voy a tomar una letra, y si esa letra no cumple esta propiedad, entonces esa letra no forma parte del conjunto. No es un elemento del conjunto. ¿Se entiende cuando definimos entonces un conjunto por comprensión y cuando lo definimos por extensión, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Enzo está levantando la mano. A ver. No, sí, profesor, le quería decir, se puede escribir, leer sin poner la X, tal que X es una vocal, o sea, yo tengo entendido que siempre hay que aclarar eso, o se puede no aclarar. Si yo pongo solamente X sin dar la propiedad. No, me refiero a poner solamente que B es una vocal. Si se puede poner así, que el conjunto B es una vocal. O siempre hay que poner X tal que X es una vocal. Claro, porque yo acá estoy diciendo, tomo un elemento genérico, por eso lo pongo X, pero ese elemento no puede ser cualquiera. Ese elemento tiene que cumplir una cierta propiedad. ¿Sí? Entonces, este X está representando que yo puedo decir, bueno, tomo la letra M. ¿Esa M que tomé es una vocal? No, la descarto. Tomo la letra I. ¿Esa I latina es una vocal? Sí, la dejo en el conjunto. ¿Se entiende? O sea, con esto estoy denotando, con el X tal que X, estoy denotando que yo tomo
cualquier elemento, pero que ese elemento tiene que cumplir una cierta propiedad. ¿Está? Y esto aparece mucho en la notación de conjuntos. Más adelante ustedes van a ver que, no sé, por ejemplo, el conjunto A está formado por todos los X, tal que X es un número real. ¿Sí? Entonces cualquier número que yo tome es un número real. O sea, tengo que dar cuál es la propiedad o la característica que cumple. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Muchas gracias. De nada. Bien, bueno. Entonces, ya sabemos cómo se definen los conjuntos, sabemos qué implica definir un conjunto y, bueno, por supuesto acá tenemos entonces otras propiedades, otros ejemplos. El conjunto A está formado por los elementos X, un elemento. ¿Vieron cuando ustedes dicen, un X me habló, o sea, una persona cualquiera? Bueno, acá estamos haciendo referencia a eso. Un elemento cualquiera, pero que ese X tiene que cumplir, en este caso, dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones que me está pidiendo acá? O que me está mostrando en este ejemplo. Tiene que ser... Que sea un número natural o... Bueno, que no sea un tengo número... Bueno, me callo, que hable mi compañero. A ver, Agustín, sí. Que sea Bueno, natural y... las dos condiciones son natural y 1 menor o igual y x, 4 menor o igual. Que sea 1 menor o igual o... Ah, no, es hasta. A ver, A si ver, yo de nuevo, tuviera que... que sea natural y que, Es y que natural cumpla la entre el condición 1 de y el 1 4. menor o igual. Claro. Perfecto, o sea, a este conjunto, ¿yo lo puedo escribir por extensión? Sí. Sí, Está definido Sí, por por supuesto. comprensión. Bien, a ver, ¿cómo quedaría este conjunto por extensión? 1, Sería 1, 1, punto y 3, coma 2, punto y coma, 2, punto y Sí. coma 3, 3. punto y coma 4. Perfecto. Ahí estoy escribiendo todos los elementos que constituyen o que forman parte de este conjunto A. ¿Sí? Y acá, ¿por qué sí estamos incluyendo a estos extremos, si se quiere, 1 y 4? Porque aparece el menor igual. ¿Sí? Cuestión que ya lo habíamos hablado hoy. Sí, Lucas. Lucas, ¿levantaste la mano? Profe, yo le iba a consultar en base al ejemplo anterior en el que estábamos viendo los números por expresión, que después lo pasábamos a comprensión. Sí. Que usted lo había expresado como números reales. Si en la parte de los exámenes, las evaluaciones que tenemos después de esto, usted, por ejemplo, nosotros lo expresamos como números naturales, ¿estaría bien igual? ¿A qué cosa se lo ejemplo A. expresa? Sí, acá. Claro, yo para que no haya errores en eso, porque puede entrar también en la parte de los naturales. Sí. Vos decís, si decís que el conjunto A es un conjunto formado por números reales. Claro, por ejemplo, yo lo tomaría, lo hubiese tomado antes que usted dé el ejemplo como números naturales. Ajá. No, perdón, sí. A vos lo que te está confundiendo es que puse la misma A acá. No, esa A es otra, no tiene nada que ver con este primer ejemplo. Ah, ¿Para qué lo borro? Porque sí, utilizar la misma letra está generando esa confusión. No. A ver, no sé, este puede ser un conjunto de, vamos a decir, ¿sí? Si yo tuviera que hablar o decir por comprensión, o definir por comprensión, mejor dicho, este conjunto, ¿cómo lo haría? Tal que Sería X, o sea, Sí. X, tal que X pertenece a los números naturales entre el 1 y el 4 sería. Bien, o sea, lo que vimos anteriormente. Claro. ¿Sí? Claro. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasa si acá, en lugar de poner tal que X pertenece a los naturales, pongo tal que X pertenece a los reales? ¿Estaría bien o no? No, Y no, ¿Por pues qué tendrías no? muchos números entre porque también los números entrarían los naturales. decimales. Podría Los decimales, ser, claro. Exactamente. Yo creo que Si yo acá estaría bien. pongo... estaría ¿No estaría correcto bien? también decir Pero los Mm, que naturales pertenecen a pertenece los reales. a los reales, pero que sean menores a 5 y claro, mayores a 0.
El problema es el siguiente. Si yo pongo X tal que X pertenece a los reales, acá, ¿qué va a Entre pasar? 1 y Yo les voy 2 a decir... va a haber 1,01, 1,02. Claro, Exactamente. a menos que lo haga muy específico, pero va a quedar un choclo. Tipo, te conviene hacerlo por natural nomás. Claro, o sea, Claro. por cómo está definido acá el conjunto, estos son los números naturales tal que cumplen esa condición. No, estaría mal poner que son los números reales, porque si bien es cierto que el 1, 2, 3 y 4 son números reales, también es cierto que el 1,5 es un número real y el 1,5 no está acá, en este conjunto. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí. Ah, la duda. ¿Sí? Bien. Eso lo vamos a entender mejor ahora cuando veamos las operaciones entre conjuntos, que es lo que se viene... Bueno, acá ya lo hemos definido, el conjunto vacío, ¿sí? Es importante la notación, chicos, tengan presente esto. Simbólicamente al conjunto vacío lo vamos a denotar con esta como O tachada, ¿sí? Este símbolo, o entre llaves, sin definir ningún elemento, ¿sí? Entonces, acá propone un ejemplo. El conjunto C, que está formado por los X, tal que X es un número entero y X está entre 1 y 2. ¿Existe algún número entero entre el 1 y el 2? No. No existe ninguno. ¿Está? Entonces, por eso decimos que este conjunto C es un conjunto vacío. ¿Bien? Y lo denotamos de esta manera. Tengan presente estas cuestiones de simbología, porque después si aparecen en el cuestionario, no se van a acordar o no van a saber a qué hace referencia, ¿sí? Si aparece como una O tachada o unas llaves sin que haya nada escrito adentro, eso está simbolizando en la teoría de conjuntos al conjunto vacío. ¿Bien? Bueno, y acá viene una cuestión muy importante que nos va a ayudar a realizar las operaciones después, o a entender, mejor dicho, las operaciones entre conjuntos, que son los diagramas de Venn. El diagrama de Venn es un esquema, ¿sí? que se utiliza en la teoría de conjuntos, y estos diagramas lo que hacen es mostrarme justamente la reunión o la colección, a lo que hemos llamado conjunto, de objetos o de individuos, a lo que hemos llamado elementos. Y lo hace por medio de una línea cerrada. Entonces fíjense que este diagrama de Venn me está mostrando, a ver si aparece acá, no. Acá estoy haciendo una representación esquemática, si se quiere, del conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3 y 4. ¿Está? Esto es un esquema de este conjunto. ¿Bien? Este diagrama, este esquema se utiliza mucho en la teoría de conjuntos y me ayuda a comprender las operaciones entre conjuntos. Y así como tenemos los conjuntos, también podemos definir subconjuntos. ¿Sí? Y vamos entonces a decir que un conjunto, al cual podemos llamar A, B, C, etc., se dice que es un subconjunto de otro si cada elemento de A es también un elemento de B. Es decir, simbólicamente lo que tiene que pasar es esto. X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Si pasa esto, entonces decimos que el conjunto A está incluido o es igual al conjunto B. Acá traigo a colación lo que dijeron hace un ratito, hace unos minutos atrás, cuando estuvimos hablando de los números naturales y los números reales. Y por ahí alguien dijo que los números naturales son una parte o estaban incluidos, algo así, de los reales, o que los naturales son reales, ¿sí? Bueno, ahí a lo que están haciendo referencia es justamente a esta operación entre conjuntos que es la inclusión. Efectivamente, si yo pienso, voy a hacer acá un pequeño diagrama de Venn, si yo pienso que en este diagrama están los números reales, acá adentro estaría el conjunto
de los números naturales, por ejemplo. Y efectivamente, todos los números naturales son números reales. ¿Por qué? Porque están dentro de este globo mayor, si se quiere. ¿Bien? Entonces, utilizando esta notación, ¿qué vamos a decir acá? Que el conjunto de los números naturales está incluido en el conjunto de los números reales. Y cuando nosotros hablamos de subconjuntos, estamos hablando de un conjunto, chicos, ¿sí? O sea, un subconjunto es un nuevo conjunto. Parte de otro conjunto. Bien, ¿se entiende eso? Profe, el símbolo C con la rayita abajo, ¿es lo mismo? Esto se lee incluido o igual, ¿sí? Solamente como la C, como con las patitas más alargadas, es inclusión. Es que un conjunto está incluido en el otro. Si aparece la rayita abajo, es inclusión o igual. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que el conjunto que estamos considerando como un subconjunto puede ser el mismo conjunto. ¿Está? Pueden tener, digamos, los mismos elementos. Bien, eso creo que aparece por acá. Bueno, acá está el esquema entonces que les había mostrado recién. Tenemos el conjunto A, fíjense, todos los elementos de A están también en B. Numéricamente, el conjunto A es 1, 2, 3, 4, el conjunto B es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? O sea, acá en B aparecen otros elementos que no están en A. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a leer esto? Vamos a decir que A es un subconjunto de B o que A está incluido en B. Y definimos entonces el conjunto universal como aquel conjunto de objetos, de elementos, que contiene a todos los elementos, al total de elementos a los que se está haciendo referencia. Si yo hablo, por ejemplo, del conjunto de los números reales, bueno, el conjunto de los números reales viene a ser mi universal. Si yo hablo del conjunto de los números naturales, bueno, el conjunto de los números naturales viene a ser el universal, y un subconjunto de ese universal son algunos elementos que tomo del conjunto de los números naturales. Por ejemplo, el conjunto A, este conjunto que está acá, está incluido en el conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque es una parte de los números naturales. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende lo que es conjunto universal? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Avanzamos. Útil saber lo que es un conjunto universal. Bueno, ahí proponen algunos ejemplos entonces. El conjunto A está... ¿Sí? Estaba levantando la mano, pero no quería interrumpir. Perdón. Yo tenía una duda con respecto a antes, al conjunto vacío. Sí, decime. Volviendo. Porque en el cuadernillo, en el ejemplo, dice ejemplo C de los conjuntos es entero y es igual o mayor que 1 e igual o menor que 2. Ahí no estaría comprendiendo el ejemplo el 1 y el 2, ¿no tendría que ser mayor que 2 y menor que 1? Y al revés. Sí, eso habría que corregir ahí en el apunte. Fíjate que acá en el Power sí está bien escrito. Es el mayor estricto. ¿Sí? Claro, porque a mí me daba a entender que 1 y 2 ahí estaban incluidos, o sea, yo lo podía decir. Exacto. Ahí no se puede decir que es vacío porque esos elementos formarían parte del conjunto. Perfecto, sí. Bueno, eso más quiero saber. Bien. Gracias. Dale, gracias Karina. Corrijan por favor esos chicos en el apunte o anótenlo en algún lado para corregirlo. Bien. Avanzamos. Conjunto universal entonces, y acá se proponen algunos ejemplos, ¿sí? Más de los que ya estuvimos mencionando. Bueno, ¿cuáles son las operaciones que se pueden realizar entre conjuntos? Bueno, podemos definir, o definimos, mejor dicho, la unión de dos conjuntos, que la unión de dos conjuntos se define como aquellos elementos que forman parte de
un conjunto o del otro, o de los dos, ¿sí? La unión de dos conjuntos, entonces, está formado por los elementos que pertenecen a un conjunto, al conjunto A o al conjunto B. Esto lo pueden pensar en términos de operaciones, lo pueden pensar como una suma, ¿sí? Es como que estoy sumando o agregando los elementos de un conjunto, les estoy agregando los elementos del otro conjunto. Y acá tienen, por ejemplo, que el conjunto A está formado por los primeros 4 números naturales, 1, 2, 3, 4, y el conjunto B formado por 8, 10 y 12. Entonces, la unión, que esto es un nuevo conjunto, eso vale hacer la aclaración, la unión de dos conjuntos es un nuevo conjunto, cuyos elementos son, en este ejemplo, 1, 2, 3, 4, 8, 10 y 12. ¿Sí? Fíjense que a los de A le agregué o incorporé los de B, o viceversa, a los de B les agregué los elementos de A. ¿Se entiende entonces la operación unión, chicos? Sí, profe. Bien. Por otra parte, la intersección, y eso es lo que leí por ahí hace un ratito en el chat, ¿sí? No lo que estaba hablando anteriormente, que era la inclusión, eso es otra operación distinta a esta. Para hablar de intersección entre conjuntos, yo necesito tener dos conjuntos como mínimo, ¿sí? Y la intersección también es un nuevo conjunto que surge justamente de operar otros dos conjuntos, en este caso A y B, y está formado por los elementos que pertenecen al primer conjunto, al conjunto A, y al segundo conjunto. Y tengan mucho cuidado con esto, y ahí radica la diferencia entre estas dos operaciones. En la unión, yo digo que los elementos pertenecen a uno o al otro. En la intersección, yo digo que los elementos pertenecen a un conjunto y al otro. Tienen que cumplir las dos condiciones en simultáneo, a diferencia de la unión. Entonces, si trabajamos con ahora estos ejemplos, los conjuntos A y B, formado por estos elementos, la intersección, fíjense, va a estar formado solamente por aquellos elementos que están en los dos conjuntos, que acá aparecen el 2 y el 3. Fíjense, el 2 y el 3 está en A y también está en B. Ninguno de los otros elementos aparece en el otro conjunto. El 1 y el 4 no aparece en B. Lo mismo que el 8, 10 y 12 no aparece en A. Utilizando diagramas de Venn, la intersección tiene que ver con esto que está acá sombreado, ¿sí? Los elementos en común a ambos conjuntos. Y esto va a ser muy importante que lo vayan entendiendo desde ya, chicos, porque después vamos a ver lógica, ¿sí? En una de las últimas clases vemos lógica, y ahí aparecen las operaciones también conjunción, disyunción, que está muy vinculado con esto que estamos viendo de conjuntos, unión e intersección. ¿Bien? Entonces, en diagramas de Venn, acá también para que vean la diferencia entre estas dos operaciones. Después podemos definir la operación complemento de un conjunto, que para esto necesito justamente definir el conjunto universal. Simbólicamente el complemento lo denotamos de esta manera, ¿sí? Con el nombre del conjunto y una comita arriba, o una rayita como un guión arriba de la letra del nombre del conjunto. Y vamos a decir que el complemento de un conjunto A está formado por los elementos que pertenecen al universal y que no pertenecen al conjunto A. En términos de diagramas de Venn, a ver si aparece acá, fíjense. Este rectángulo representa al universal que esté considerando, y eso que está pintado en azul, ¿sí? Son los elementos que justamente pertenecen al complemento de A. Es decir, si yo digo un elemento que pertenece al complemento de A, estoy diciendo o estoy hablando de elementos que
no están en A. Están fuera de A. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los primeros números naturales, los primeros 9 números naturales, del 1 al 9, es el universal, y el conjunto A que está formado por los números impares, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Cuál va a ser el complemento de este conjunto? Bueno, los números pares. 2, 4, 6 y 8. Fíjense que estos números son los que están en el universal, pero no están en A. Bien, esa es otra operación que se puede realizar entre conjuntos. ¿Estamos hasta ahí? Vamos. Profe. Sí, Bien. profe. Avanzamos. Profe, Una pregunta. operación más. Sí, escucho. ¿Podrías explicar bien por arriba el último, el complemento? Específicamente, cómo se escribe, porque no entendí el A es igual a A. Esta sus forma. diferencias. Acá está anotando simplemente las dos formas de anotar el complemento de un conjunto. No es necesario que ustedes escriban de las dos formas. Ustedes pueden decir, por ejemplo, si mi conjunto A está formado por estos elementos, entonces puedo decir su complemento van a ser, si acá tengo todos los números impares, bueno, su complemento van a ser los números pares. 2, 4, 6, 8. Y me detengo ahí por cómo está definido el universal, ¿no es cierto? Si esto siguiera, por ejemplo, hasta el 50, acá tendría que seguir escribiendo los números pares hasta el 50, si acá estuvieran todos los impares. O sea, para que quede claro, el complemento de un conjunto está formado por los elementos que no están en ese conjunto, simplemente. Si yo digo que acá está el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, bueno, todos los que no estén acá son el complemento de A. Todos los que estén fuera de A. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Bien, buenísimo. La diferencia entre conjuntos, ¿sí? La vamos a definir como aquellos elementos que están en el primer conjunto, en el conjunto A, y que no están en el conjunto B. Eso sí hago A menos B. Al igual que la operación diferencia entre números no es conmutativa, en los conjuntos pasa lo mismo. Es decir, no es lo mismo decir A menos B que B menos A. O sea, estos son dos conjuntos diferentes. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este conjunto va a estar formado por los elementos que están en B, pero que no están en A. A diferencia de A menos B, son los que están en A, pero no están en B. Y eso significan estos símbolos que aparecen acá. Esto se lee pertenece. Estamos diciendo que el elemento X pertenece al conjunto A, y acá estamos diciendo que el elemento X no pertenece al conjunto B. Cuando nosotros hablamos de la relación entre elementos conjuntos, la relación es pertenencia. Un elemento pertenece a un conjunto o no pertenece a un conjunto. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, profe. Bueno, y entonces acá sí tomo esto. Sí. Jesús. Si no me equivoco, acá la letra D sería la que es la diferencia, ¿no? A ¿O ver, me son equivoco? todos los que están en Porque D es A. la única que está y que no pertenece a B. Fíjate, son todos los que están Para en saber si A. la entendí o no. Bien, antes de mostrar el diagrama, a ver, todos los elementos que estén en A y que no están en B. ¿Qué pasa con el elemento A? Está en A, en el conjunto A, y también está en el conjunto B. No cumple la definición. ¿Qué pasa con el elemento B? Está en el conjunto A
y también está en el conjunto B, no cumple con la definición. ¿Qué pasa con C? Lo mismo, está en A y está en B. O sea que efectivamente el único elemento que va a formar o que constituye la operación diferencia es la letra D, porque está en el conjunto A, pero no está en el conjunto B. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, Bien. profe, gracias. Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahí entonces. Efectivamente, acá está la solución. A menos B es el conjunto formado por el elemento D. Y ahí, en representación de diagramas de Venn, tenemos eso, ¿sí? Son los elementos que están en A y que no estén en B. Eso significa que no están en la intersección tampoco. Sí, Enzo, levantaste la mano, no sé si quedó de hoy eso, o Steven. ¿Quién levantó la mano recién? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando uno hace el diagrama de Venn, ¿es necesario poner los elementos que están dentro o solamente pintarlo? No. Con poner el diagrama de Venn y sombrear cuál es el conjunto solución, ya es suficiente. ¿Sí? Así como lo estamos mostrando acá. Bien. Eso era. Bueno, Gracias. ahí fíjense entonces está la diferencia que les decía hoy, chicos. El primer diagrama de Venn me está mostrando la operación A menos B, y el segundo diagrama de Venn me está mostrando la operación B menos A. ¿Sí? Entonces ahí claramente, a través del diagrama, podemos ver que no son los mismos el orden en que tome la operación diferencia. Bueno, a modo de ejercicio, que son algunos de los ejemplos o ejercicios que aparecen en la guía de trabajos prácticos, ¿cómo definirían por comprensión al conjunto A? Por Puede ser comprensión. como frutas cítricas, por ejemplo. Perfecto, muy bien. Sí, Steven. El segundo conjunto lo definiría como notas musicales. Perfecto, muy bien. Entonces, si tengo que escribir eso, voy a decir que en el primer caso el conjunto A está formado por los elementos X, tal que X es una fruta cítrica. Muy bien. Y en el segundo, eso ya lo voy a dejar para que lo escriban ustedes, el conjunto B está formado por los X, tal que X es una nota musical. Perfecto. Musical. Bien. En el punto 2, en este segundo ejercicio, ahora me dan el conjunto por comprensión y lo tengo que escribir por extensión. El conjunto B, por supuesto, no lo vamos a hacer porque no nos vamos a pasar el tiempo que nos queda escribiendo desde el 1 hasta el 50, los impares. Y acá por ahí Profe, quizás... disculpas. Bueno, sí. Sí, Quería hacer escucho. una consulta. Ahí cuando había que escribir por extensión, ¿no se puede poner uno hasta el 10, por ejemplo, y se pone 3 puntos suspensivos, como que sería sigue, y al final después de los 3 puntos suspensivos se pone 50? En este conjunto B. Ajá, para no tener que hacer todo eso. Había aprendido yo, había excepciones en las que se puede hacer así cuando es Sí. infinito. Sí, claro, eso se utiliza cuando es infinito. En este caso, como es una cantidad finita, y acordate que definir por extensión es escribir todos los elementos del conjunto, ¿sí? O sea, no sería correcto hacer eso. Porque ahí no estaría en esos puntos suspensivos, digamos, ¿qué significaría? Sí, ¿Entiendes? Sí. Está. Sí, Lucas. Profe, en ese caso, por ejemplo, dice los números impares hasta el 50 no va incluido porque no es impar. Claro. Con que dejemos en el 49, ¿está bien? Exacto, ahí se detiene. O sea, 1, 3, 5, 7, 9, así hasta el 49. Ese sería el último elemento de ese conjunto. Bien. Y por supuesto que acá tiene sentido, o vamos a decir que esos elementos son números enteros, porque si digo que son números reales,
Por ejemplo, el 1,5, ¿cómo lo calificarían? ¿Como par o impar? O sea, no tiene como esa clasificación. La clasificación en números paros o impares tiene sentido dentro del conjunto de los números naturales y enteros, ¿sí? Ya en otros conjuntos superiores ya no tiene sentido hablar de par o impar. Sí, Marcos. En el caso de que, como en la C, dice frutas cuyo nombre comiencen con C, digamos. Es medio Ujú. limitado, ¿no? Pero en el otro caso de que si nos dicen algún número, alguna letra en específica, pero habría un mínimo que poner, digamos, cinco o 4 que aclarar. Sí, eso en ese caso se les va a especificar en el ejercicio, se les va a decir, estos son ejemplos muy, muy burdos, si se quieren. O sea, ustedes, cuando estaba mirando este ejercicio, yo decía, pero ¿y cuántas frutas con C hay? Y pensaba en una, digamos, pero y pueden Yo me aparecer, puse a después buscar fueron, en Google, es tonto, pero yo me puse a buscar en Google frutas es que con sí, 6, son 4 nomás. sí, sí, por eso. O sea, son ejemplos muy, muy burdos. En un examen, digamos, en la prueba de competencia o en los cuestionarios por ahí, sí, se van a proponer ejemplos o ejercicios un poquito más concretos para que ustedes no tengan esa como ambigüedad. ¿Se entiende? Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, esa era mi duda, digamos. Bien, bueno. ¿Qué dirían del conjunto D, chicos? Es un conjunto vacío, Un profe. conjunto vacío. Conjunto vacío. Perfecto, porque si estamos hablando de rectas paralelas, ¿tienen intersección o no? No, no tiene No se toca intersección. nunca. No. Perfecto, entonces este es el conjunto vacío. Muy bien. Bueno, ¿cuáles de los siguientes conjuntos están mal definidos y por qué? Y acá esto tiene que ver un poquito con esta actividad que les decía hoy de en qué consiste definir un conjunto. Hoy cuando hablábamos de definir un conjunto y decíamos que no tienen que existir ambigüedades, que tienen que quedar muy claro si un elemento pertenece o no a un conjunto. Entonces, de entre esos dos conjuntos, ¿cuáles dirían ustedes que está mal definido y por qué? El B, profe, puede ser. El conjunto B estaría mal definido, ¿por qué? Porque Porque dice números si, reales. claro, reales hay, o sea, es muy difícil de determinar el número exacto que sigue después del 999 en los reales, digamos. Pero el 1000 es natural. Claro, Claro, pero puedes poner 999,0000. claro, pero ahí la clave está acá, chicos. Me está diciendo que ese elemento que yo tengo que tomar es un número real y tiene que ser el siguiente de ese número. O sea, esto me está dando la pauta de qué característica va a tener ese otro elemento. Si yo hablo del 999,01, y yo no puedo decir que eso es el siguiente. Ah, claro. Para Entonces, mí es G porque cercana, que es, o sea, que se hace referencia de cercana. exactamente, lo mismo que me dijo por acá Guido en el chat. El conjunto G, ya que es subjetivo, la cercanía. Claro, si yo digo que el conjunto G está formado por los elementos X, tal que X es una ciudad cercana a Corrientes, y yo te digo, bueno, pero definime cercana, ¿qué tan cerca? ¿10 kilómetros, 20 kilómetros, 50 kilómetros? Fíjense que entonces ahí existe ambigüedad en ese conjunto está mal definido. Porque si yo tomo, por ejemplo, Corrientes, algunos me podrían decir, y sí, Corrientes está cerca de Barranqueras. Y si tomo otra, o ustedes me dicen, no, bueno, pero yo estoy hablando de una cercanía de, no sé, de 5 kilómetros. Y bueno, entonces ahí sí, ya. ¿Se entiende o no por qué decimos que este conjunto no está bien definido? Porque hay ambigüedad en este término, cercano. ¿Qué se entiende por cercano? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes definan un conjunto de elementos, ese conjunto tiene que quedar bien claro cuáles son sus elementos y qué propiedades tiene o qué características tiene. ¿Estamos?
Marco, no sé si levantaste la mano. Profe, ¿la justificación Sí. podemos poner que es ambiguo o...? Claro, claro, ahí ustedes pueden decir que el conjunto G no está definido el término cercano. O sea, ¿cerca para quién? Para vos puede ser, por ejemplo, 20 kilómetros y para otro puede ser 100 kilómetros. Entonces, ahí ya existe una diferencia entre cómo definirías vos el conjunto y cómo definiría otra persona. Entonces, sí, ahí podrían poner que el término cercano queda ambiguo y no queda claro cuáles son los elementos de ese conjunto. ¿Estamos? Ok. Bueno, y por último y más importante, tiene que ver las operaciones entre conjuntos, que fue lo último que estuvimos viendo. Tenemos el conjunto U, el universal, que está formado por todos los números naturales, desde el 1 hasta el 12, incluyendo al 1 y excluyendo al 12. Eso significa que si yo lo escribo por extensión, U estaría formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí se detiene. ¿Sí? Por esto. Y después tengo subconjuntos del universal. Tengo el conjunto A, B y C. Entonces, en este caso, nos va a ser útil valernos de una representación de diagramas de Venn, justamente para poder realizar estas operaciones. Como decíamos, ustedes pueden valerse solamente del diagrama de Venn. Cuando hablamos del universal, por lo general lo representamos con un rectángulo, ya lo habrán visto en los otros esquemas. Y cuando hablamos de subconjuntos o conjuntos propiamente, que forman o que están incluidos en universal, sí utilizamos como estos globos, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, podemos tener el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Ahora ustedes dirán, ¿por qué lo hago de esta manera? Bueno, fíjense que esta parte, que lo estoy como remarcando acá, ahí yo tendría que colocar los elementos que están en A, en B y en C. O sea, en esa partecita van a aparecer en los elementos que están en los tres conjuntos. ¿Quién, por ejemplo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué elemento? El 2. El 2. El 2, exactamente. Fíjense que el 2 aparece en los tres conjuntos. Entonces, ese 2 yo lo tengo que escribir en la triple intersección, acá. ¿Bien? Bueno, y por ejemplo, entre B y C, ¿qué elementos tengo en común? El 1 y el 5. El 1 y el 5. Entre B y C, entonces acá escribiría el 1 y el 5. Entre A y B, ¿hay elementos en común? Solamente el 4. Perfecto. ¿Y entre A y C? El 6. El 6. El 6. Perfecto. ¿Qué me quedó de A? Que pertenece solamente a 8 y 10. 18. 8 y el 10. 8 y el 10. Perfecto. ¿Qué pertenece solamente a C? El 9. 9. Solamente a B. El 3. 3. El 3. Perfecto. ¿Me está faltando algo? Sí, el universal. 11, el número Claro, 11 del universal. 7. Me están faltando el 7 y el 11, que no están en ninguno de los tres conjuntos, pero está en el universal. Entonces lo escribimos por afuera, el 7 y el 11. Bien. Hecho nuestro diagrama de Venn, entonces, ahora ubiqué los elementos porque son poquitos, ¿sí? Pero retomando lo que había comentado hoy, que me preguntó uno de los compañeros, no es necesario, ¿sí? Marcar los elementos. Acá lo hice porque son poquitos. Bueno, A menos B, ¿cómo queda formado este conjunto? A ver quién me dice. 6, 8 y 10. Son los elementos que están en A y que no están en B. Entonces, si miro el diagrama de B, claro, sería el 6, el 8 y el 10. Perfecto. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, profe. Bien. Sí. Sí. ¿Por qué no tomo el 4, por ejemplo, que también está en A?
No ¿O el puede 2? porque está en B. Exactamente. La definición de diferencia me dice que está en el primer conjunto y no tiene que estar en el segundo. ¿Bien? Bueno, acá primero tengo una intersección entre conjuntos y luego, que esto es un nuevo conjunto, lo tengo que unir con el conjunto C. Entonces, vamos a hacer primero la intersección. ¿Cuál sería o quién sería A intersección B? 2 y 4. 4, profe. El 4 A y el 2. intersección B, 2 y 2 y 4. 4. Perfecto. Y si a esta intersección ahora le tengo que unir C, Sería el 6. El 2. 1, el 5 y el 9. o sea, 2 y Además de 4, que esos son los dos, de la sí, intersección, claro. ¿Quién más? El 6. 6, el 1, El 2. 1, el 2 que ya está, El 15. El 5, perdón. el y el 5 9. y el 9. El 9. Claro, o El sea, 9. lo que tengo que hacer es mirar quiénes son de la intersección, el 2 y el 4. Y entonces, como me está diciendo unión C, me tengo que ir a fijar cuáles son los elementos de C. 1, 2, 6 y 5. ¿Qué pasa acá? El 2 no lo tengo que volver a escribir porque ya está. ¿Entiendes? O sea, no sería correcto si yo acá vuelvo a escribir 1, 2, 6, 5, 9. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y por último, y con Profe, esto una vamos a pregunta. terminar. Sí, escucho. En estos casos, la U siempre significa unión, porque U también es un conjunto. Por eso no lo pregunto. Sí, a ver. Sí, acá aparecen como que si fueran iguales, pero siempre que vos veas la U entre dos conjuntos, eso te está indicando una operación, que es una unión. Acordate que esto es, esta intersección A intersección B es un nuevo conjunto. Entonces no tendría sentido que yo dijera, por ejemplo, A intersección B universal C, porque, ¿se entiende? O sea, ¿qué significaría este conjunto universal C? No, ahí yo tengo que hablar, si estoy hablando entre conjuntos, tengo que hablar de operaciones. Entonces, ahí eso me estaría indicando que es una operación, que en este caso unión. Generalmente, claro, cuando hablamos del universal, se lo suele escribir con otra U, como con una U cursiva, ¿sí? Para hacer referencia al universal y que justamente no se confunda con la U de unión. Acá, bueno, salió todo con la misma letra. Exactamente, Ignacio, ahí está. Justamente lo que les decía, es como que hacer la U cursiva para distinguirla de la operación unión. ¿Está? Bueno, y por último, el complemento de A. ¿Quién me dirían ustedes que es el complemento de A? O sea, acá voy a escribir el A complemento. 1, 5, 7 y 11. 1, 5, 7 y 11. ¿Y qué pasa con el 3, con el 3 y 9? 9. Claro. A mí me quedó así, profe. 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Sí, así es. Perfecto. 7, 9 y 11. Muy bien. ¿Por qué el 6 no, por ejemplo? Porque ya Porque está en el está en A. conjunto. Porque es organizado. Claro, porque el 6 está en A. ¿Sí? Acuérdense que cuando hablamos de complemento de un conjunto, son los elementos que no están en ese conjunto A. Están en el universal, o sea, están por fuera del conjunto A. ¿Bien? Bueno, y el punto D o el ítem D, que es el último, ahí van a ver justamente que la diferencia de conjuntos no es conmutativa. Eso ya va a quedar para que lo terminen ustedes, además de las otras actividades que aparecen en la guía. ¿Estamos, chicos? ¿Quedó claro la clase de hoy? Vamos, profe. Sí, Clarísimo. profe. Muy claro. Muy bueno. Sí, profe. Bueno, Muy buena clase. pasen área a descansar, mañana a repasar. Recuerden que la actividad obligatoria está habilitada hasta el 6, chicos. Sí, No se profe. tiren a hacerlo así porque sí, sino repasen primero, vuelvan a ver el material y después cuando estén seguros, ahí lo empiezan. ¿Estamos?
Sí, Dice profe. acá, Ok, profe. Nos vemos. Profe, nos vemos. buenas Chao. noches. Gracias. Hasta luego. Estamos Chao. chelo, profe, nos vemos. Chao, Gracias, chao, nos buenas vemos. noches. Gracias. Chao, chao. Muchas Nos vemos. gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Profe, ¿puede ser que Profe, sean múltiples? ¿Hay algunas respuestas, preguntas? Sí, ¿El claro. techo ahí? Ahí está. Sí, sí. Ah, muchas gracias. Se número. Dale, chao chicos, nos vemos. Chao.